where you are. MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Muchos de los problemas del mundo se pueden solucionar con una buena comunicación. Los grandes problemas y los pequeños también. Es por eso que para liderar tienes que comunicar y eso lo puedes aprender en este curso de comunicación efectiva para el liderazgo que te ofrece UP. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, tengo más de 20 años en el mundo de las comunicaciones desde distintas áreas en medios audiovisuales, nacionales e internacionales, liderando equipos. Ven, vamos juntos a dominar el mundo de la comunicación. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. El presidente Pastrana ha, como decimos en el argot periodístico, tubiado a medio mundo al anunciar el pasado 18 la renovación de su partido Movimiento Nueva Fuerza Democrática, un partido que había nacido por allí en los años de 1900 y tanto, ¿verdad? 91, y que en el 2006, pues digamos, se había cerrado jurídicamente como partido político. Y ahora viene esta renovación. Presidente, bienvenido. ¿Por qué? Es que esto apunta a las elecciones del próximo mes de octubre. A ver, Nitu, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. A ver, la Nueva Fuerza Democrática, un poco, ¿por qué nació en 1991? Ajá. Recuerda, o para recordarle a la audiencia, en 1991 termina la constituyente y hay que elegir un nuevo Congreso. Las encuestas en el año 91 daban más o menos el 50% de los votos al M19. Fíjate lo que es curioso. Hoy la Nueva Fuerza con un presidente del M19 busca renacer también varios años después. Yo dije en ese momento que tenemos que generar un movimiento más amplio que los partidos tradicionales, porque se dio a elegir el nuevo Congreso y si nos manteníamos con los partidos tradicionales, el M19 se iba a quedar con 50 senadores, porque en ese momento se elegían 100 senadores y 2 indígenas eran 102. Y si las encuestas le estaban dando el 50% al M19, se los iba a quedar con el Congreso. Yo creo la Nueva Fuerza Democrática, inclusive en contra de mi propio padre, que era el presidente del Partido Conservador. Creamos un movimiento alternativo al Partido Conservador. El M19 finalizamos la campaña, eligieron 10 senadores y la Nueva Fuerza Democrática elegimos 9 senadores. Entonces éramos fuerzas que éramos los que teníamos el peso en ese momento en el Congreso de la República. De ahí después la Nueva Fuerza, pues tuvimos nosotros, elegimos candidatos para la presidencia en el año 94, que es cuando el narcotráfico, los carteles de Cali y Medellín, le dan a Samper. Hoy se habla que son $15 millones, en esa época se hablaba eran $5 millones, y me roban las elecciones el narcotráfico y pierde la Nueva Fuerza esa oportunidad, pero también fue un movimiento que trajimos conservadores, liberales e independientes. Y posteriormente, en el año 98, volvemos con la Nueva Fuerza Democrática, con el Partido Conservador y el Partido Liberal, o algunos miembros del Partido Liberal, y ganamos ya las elecciones del 98. Entonces, ¿qué pasa? Disculpe, o sea que es con este partido Nueva Fuerza Democrática con quien usted gana las elecciones. Yo hubiera imaginado que era con el Partido Conservador.
El Partido Conservador me dio un mandato para hacer una coalición amplia, y en esa coalición estábamos la Nueva Fuerza Democrática, el Partido Conservador y buena parte del Partido Liberal. Y yo fui el único presidente que le di la mitad del poder al Partido Liberal sin tener que dárselo, en el año 1998. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí por cosas de la vida, porque si me pregunta ahora usted, Nito, ¿por qué va a volver a pedir o que me restituyan, como digo yo, la personería jurídica? Se ha restituido la personería jurídica ¿a qué partidos? Se le restituyó la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, el partido de Luis Carlos Galán, que fue asesinado, el partido Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado, se le restituyó a Ingrid Betancourt, a Oxígeno Verde, que fue secuestrada, y yo estoy pidiendo exactamente lo mismo que le pasó a esos partidos, y dentro de esas condiciones, como lo digo yo en el propio memorando, digo, de acuerdo con las normas o con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, con las normas constitucionales actuales y la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, pido o estoy pidiendo que me restituyan la Nueva Fuerza. Porque nosotros tuvimos el mismo problema, Nico, que es lo que estamos presentando. Nosotros, fíjese usted, cuando yo me lanzo a la alcaldía de Bogotá, el narcotráfico impide o quiere impedir mi llegada. Hace 2 días, hace 35 años, fíjese usted, el día que yo presento la Nueva Fuerza Democrática, Nito, es el día que cumplo 35 años de mi secuestro por manos del cartel de Cali y el cartel de Medellín. Imagínese. Posteriormente, en el año 94, ¿quién me roba la presidencia? El narcotráfico. Después, a mí me tocó irme del país, no pude ejercer mi actividad política durante mucho tiempo en Colombia por los temas de la violencia. Después gano la presidencia de Colombia en el año 98. ¿Con base en qué? Promuevo un proceso de paz, y en ese proceso de paz creo el Plan Colombia, que es el peor enemigo del narcotráfico. En tan solo 4 años que duró mi gobierno, porque no había reelección, yo tuve 97 atentados para acabar con mi vida. Posteriormente, y estos son declaraciones también que están en el memorando que envié para que nos restituyan la Nueva Fuerza Democrática. Y el otro tema, Nito, que es importante, es que me voy a España, precisamente buscando allá el presidente Aznar, me da seguridad, y después, años después, se descubre en los computadores de Raúl Reyes de que se había contratado a la ETA para acabar con mi vida en España. Había 3 personas. Ya va, presidente, yo entiendo por todo este relato que me parece interesantísimo, que digamos, este deseo de que le devuelvan la personalidad jurídica de su movimiento está inspirado en continuar una lucha contra el narcotráfico, contra la violencia. No, más que eso, la Nueva Fuerza Democrática fue un partido que teníamos un amplio espectro. Si usted revisa, y Nito, pues para los colombianos... Yo lo leí y me pareció interesantísimo. Pero los nombres de quienes aspiraron a ser congresistas, ninguno tenía votos en ese momento. Yo fui a las regiones a buscar gente que tuviera un liderazgo social, un liderazgo cívico, algunos que tuvieran un liderazgo político, pero si usted revisa los 9, los 10 senadores y la lista de la Nueva Fuerza Democrática, era gente absolutamente nueva en la política. Por ejemplo, yo encabezaba la lista, el segundo en mi lista era el dueño del periódico del diario El Colombiano, que nunca había hecho política. La tercera en la lista era la hermana de Noemí Sanín, María Estela, que también estaba ahí, Jaime Ruiz, que era mi compañero de colegio, en fin, todos los que hablamos de la Nueva Fuerza Democrática, en ese momento era gente desconocida, políticamente hablando, pero muy conocidas en sus distintas regiones. Y ahora, y había liberales, y había conservadores, y había independientes. Ahora en esta renovación... Claro, esto es una nueva fuerza democrática. Y lo que queremos nosotros, Nito, yo ya estoy de salida y desde hace mucho tiempo digo, pero aquí que tenemos que crear una alternativa. Y eso lo estableció también el acuerdo de paz. Esa apertura... Presidente, los políticos nunca se retiran. Bueno, eso es verdad, porque es que no nos toca retirar, nos toca estar actuando, y estamos actuando porque aquí estamos defendiendo un país. En este momento sabemos las dificultades que está atravesando Colombia y tiene que haber una alternativa. ¿Por qué? Porque los partidos hoy los partidos se han corrompido en Colombia, como está sucediendo en buena parte de América Latina. En el caso colombiano, Nito, para que se entienda un poco, el poder que tiene hoy el presidente de un partido
es entregar lo que se llaman los avales, que es lo que me permite a mí ser candidato. Me explico. Si yo hoy quiero ser candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Conservador, lo que tengo que hacer yo, Nito, es que tengo que ir ante el jefe del partido y decirle, yo me voy a lanzar a la alcaldía, me respalda el Partido Conservador, me da un aval. Entonces, ¿qué pasa con ese presidente? Me dice, sí, yo le voy a dar el aval para que usted sea candidato, pero usted me tiene que acompañar y sus amigos en el Congreso a respaldar a un gobierno de izquierda, como es el caso de Petro, y está sucediendo con el Partido Conservador. Entonces, si yo le digo, no, yo no lo voy a acompañar en eso porque yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, entonces... No le dan el aval. No me dan el aval, entonces me toca irme por firmas, y por firmas, entonces ya tenemos que es un costo adicional, tenemos un tiempo muy pequeño para presentar las firmas, entonces ahí es donde está la corrupción, y si quiero presentar concejales, alcaldes, gobernadores, todo lo que yo necesito avales del partido, y si no me lo da el partido, pues lógicamente, entonces no puedo hacer nada. Entonces, por eso este movimiento de la Nueva Fuerza Democrática, porque si usted me pregunta a mí, Nito, ¿usted renunció al Partido Conservador? Digo, no. Los que renunciaron al partido son los dirigentes del Partido Conservador, porque ellos renunciaron a los principios y a la ideología del Partido Conservador. Y a la gente se le olvida que los estatutos del Partido Conservador son ley de la República. Por lo tanto, quienes renunciaron a esos principios, como decimos nosotros, hoy se fueron con un gobierno de izquierda. Los que renunciaron al partido para irse a respaldar a un gobierno de izquierda, engañaron a los electores. Y esto es muy grave, lo que está sucediendo. O sea que, para yo entender bien, esta nueva fuerza democrática nace, a mi juicio, por todo lo que le estoy escuchando, inspirado en una lucha contra el narcotráfico primordialmente que tiene a Colombia al borde del abismo, pero por otro lado, porque usted se está preparando o está preparando a las generaciones presentes y futuras a que para competir en unas próximas elecciones regionales tengan el aval de la nueva fuerza democrática y puedan definitivamente participar. Eso es lo que me quiere... Pero no solamente contra el narcotráfico, Nito, esto es mucho más, esto va mucho más. No, yo sé que es mucho más, presidente, estoy diciendo primordialmente. No, aquí es contra la izquierda, porque aquí no hay partidos, es decir, el partido que era el partido natural, llamémoslo así, para oponerse a la izquierda de Colombia, ¿cuál era? Pues el Partido Conservador. Y ahora es un partido de gobierno. Yo presido la Internacional de Centro. Imagínese usted entonces cómo así que el Partido Conservador hoy renunciaron, reitero, esos dirigentes al partido para irse a respaldar las tesis exactamente contrarias al Partido Conservador. Porque fíjese, ¿en qué se basa la Nueva Fuerza Democrática como un partido de centro? Aquí estamos defendiendo la propiedad privada. Aquí vamos a defender a los empresarios, a los emprendedores, al campesino. Es un partido con un alto contenido social, como inclusive lo decía mi padre, el partido social, conservador, ambiental también. Ahora, ayer me hacían una pregunta porque resulta que ahora fíjese lo que está pasando en Colombia. El presidente Petro nos roba la bandera ambiental a los conservadores. Y lo mismo hizo el presidente Duque, trataron de quedarse con una bandera que es una bandera conservadora. Simplemente una anécdota, Nito. En 1970, mi padre era presidente de Colombia, presentamos el primer Código de los Recursos Naturales de Protección del Medio Ambiente del mundo. Ahora Petro va a Davos y va a tratar de hablar que el tema ambiental es un tema de izquierda. Mentira. ¿Usted sabe cómo se llama el Premio Mundial de Naciones Unidas del Medio Ambiente? Misael Pastrana Borrero. Esa es una tesis conservadora. Y ahora la izquierda se quiere montar y quedarse con una tesis que es, en el caso colombiano, del Partido Conservador. Bueno, pero para eso además, eso tiene toda una cuestión por detrás, porque en Venezuela se ha destrozado lo que llamamos el arco minero y ninguno de la izquierda dice absolutamente nada. Y por el otro lado, Petro tiene este discurso de acabar con el petróleo, no se quieren dar más concesiones, cuando no hay un sustituto todavía para este tipo de energía, ¿no? Así que yo creo que además va contra... Le voy a decir una cosa, perdón, Nito, aquí con el petróleo. Aquí es gravísimo lo de la ministra. La ministra debía presentar su renuncia, porque el costo que va a tener para nuestro país es muy, muy grave. Pero ¿cuál es lo más grave, Nito? No es eso. Es que hoy Petro terminó financiando a Maduro. Usted sabe el negocio que va a significar para Colombia, que no entendemos los colombianos, que nosotros tenemos petróleo y tenemos gas,
y no vamos a explotar nuestro petróleo y nuestro gas, y hoy el que terminó financiando al gobierno de Maduro es Petro, su nuevo mejor amigo. ¿Desde hace cuánto se conocen? Entonces, hoy resulta que los colombianos estamos financiando la narcodictadura que está en Venezuela. Pero esa parte no se la entendí bien, presidente. ¿Usted me quiere ¿Cómo decir? así? Resulta que, pero ni tú. Hoy, ¿de dónde estamos importando gasolina y de dónde vamos a importar? ¿Y dónde vamos a importar el gas? Es ¿De verdad. dónde? Si ya están, el embajador en Venezuela lo ha dicho y el propio presidente de la República han dicho que van a importar de Venezuela. Es verdad. Entonces, ahora vamos a terminar nosotros financiando a los narcodictadores. Cuando tenemos nosotros nuestros propios recursos, ahora vamos a tener que pagarles precisamente a los venezolanos. Y es decir, hoy en día lo que sí ya no podíamos entender es que terminó Petro financiando la narcodictadura de Venezuela o la va a financiar la narcodictadura venezolana. Ya para terminar, presidente, porque se nos acaba el tiempo, y yo le pedí 15 minutos y voy a cumplir. Para que se le devuelva la personalidad jurídica, tiene que aprobarlo el Consejo Nacional Electoral. O sea que usted está en manos del Consejo Nacional Electoral. ¿Cree posible que efectivamente le devuelvan la personalidad jurídica? Yo creo que sí, a ver, nosotros creo que tenemos 30 y tantos motivos por los cuales pedimos la personería de la nueva Fuerza Democrática. Es decir, nosotros de acuerdo con la convención, como dije al comienzo, Nito, con la Convención Americana de Derechos Humanos, con las normas constitucionales y sobre todo con la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional, así le reitero, Nito, cómo se devolvieron precisamente la personería jurídica al nuevo liberalismo, como se le devolvió a Oxígeno Verde o se le devolvió al Movimiento de Salvación Nacional. Nosotros, yo estaba releyendo, y fíjense ustedes si tenemos un minuto y lo encuentro aquí en el memorial. Nosotros lo que le estamos pidiendo es casi usted podría, es curioso, es casi lo mismo que lo que le sucedió a Luis Carlos Galán y al nuevo liberalismo. Mira, el nuevo liberalismo, por ejemplo, que le dieron ya la personalidad jurídica, fue un partido político que tuvo participación política en el Congreso como lo tuvo la nueva Fuerza Democrática. Nosotros también la tuvimos. Segundo, el Partido del Nuevo Liberalismo se distinguió precisamente por ser Luis Carlos Galán un luchador contra el narcotráfico, tanto que lo asesinaron. Y en el caso nuestro, no solamente porque creamos el Plan Colombia, sino que el narcotráfico fue precisamente el que quiso ponerse a mi elección como alcalde de Bogotá, como me secuestra cuando estaba aspirando a la alcaldía y después financia la campaña de mi adversario Ernesto Samper. Que fuimos víctimas de actos de violencia, lo de Nueva Fuerza Democrática, no solamente yo con un secuestro, no solamente porque además me financiaron la campaña y se compraron la presidencia de Colombia, sino porque creo el Plan Colombia que me convertía en el peor enemigo, tanto como les decía antes, que tuve yo 97 atentados en 4 años y posteriormente la propia ETA había sido contratada por la FARC para asesinarme. Y a todo esto que le estamos sumando es el nuevo proceso de paz. El proceso de paz que yo inicié, el proceso de paz, Nito, que nosotros le propusimos a los colombianos, que desafortunadamente no logramos culminarlo en su momento, fue buena parte de la base de lo que hizo el presidente Santos. Mientras que yo en mi proceso de paz había creado lo que se llamaba un grupo por la paz y contra la violencia, en que invitaba a todos los partidos políticos. Lo que hizo Santos fue que nos robó las elecciones, perdió el no, ganamos el no, perdón, perdió el sí, con el no ganamos nosotros. ¿Y qué hizo él? Se fue por el Congreso, corrompió el Congreso y sacó el proceso de paz. Nunca entendimos por qué, si tanto en el caso personal mío como el presidente Uribe estábamos dispuestos como líderes del no a respaldar el proceso de paz, nunca se tuvieron en cuenta nuestros puntos, especialmente justicia, especialmente la lucha contra el narcotráfico y la reparación de las víctimas. Pero bueno, entonces yo creo que cumplimos buena parte y adicionalmente con las nuevas sentencias que no las vamos a dar aquí, ni tú de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para definir si nos dan o no nos dan la personería de la Nueva Fuerza Democrática. Con todo ese memorial y con las sentencias de la Corte, con la jurisprudencia, yo creo, Nito, que en 30 días vamos a tener de vuelta, nos van a restituir la personería jurídica de la Nueva Fuerza Democrática. Y en el mismo tema electoral, presidente, porque cuando oí su alocución, usted dio a entender que de alguna manera
que ahorita no estaban representadas las grandes mayorías y usted dejó colar el fantasma del fraude. Para unas elecciones venideras a finales de año, ese fantasma sigue vivo. Totalmente vivo. El fantasma en Colombia sigue vivo. Nosotros hemos seguido haciendo las denuncias y vamos a seguir haciendo las denuncias, y cada día se encuentran más elementos. Y todo esto no se acaba. Cada día se encuentran mucho más elementos de lo que está sucediendo no solamente en Colombia, lo que ha sucedido en el mundo. Mire que yo acabo de venir como observador en las elecciones de Angola. Allá también tuvimos problemas con Indra. Aquí ya hay varias denuncias que se han hecho y se están haciendo de lo que está pasando en Colombia, de cómo aquí hubo un fraude masivo en las elecciones. Pero cada vez hay más elementos, presidente, y cada vez también hay menos institucionalidad. Eso es lo que preocupa. Eso es lo que nos preocupa. Por eso yo creo que hay que buscar fortalecer los partidos políticos, y creo ahí por una razón. Porque a veces yo creo, Nito, que nosotros hablamos de que hay una ola de izquierda en América Latina de vuelta. ¿Será verdad? Fíjense, en el caso colombiano, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que los partidos, los partidos de la centro derecha, nos dividimos. Los egos son más grandes que pensar en nuestros propios países. Entonces usted ve el caso de Bogotá o el caso de Colombia. Hay 3, 4, 5 candidatos de la centro y de la centro derecha para la alcaldía. Hay 1 o 2 candidatos de la izquierda. Al final, a pesar de todas las diferencias, ellos se unen y ganan las elecciones. Miremos el caso de Petro. Mire lo que pasó en Colombia. Miremos las elecciones con números. Miremos las cifras. Miremos los datos. ¿Cuántos colombianos votaron que estaban con la posibilidad y podían votar? El 50% del país. Y ese 50%, ¿cuánto sacó Petro? El 50%. Es decir, que sacó el 25%. Hoy Petro está con... Y si ya hoy solamente tiene el 50% en las encuestas, pues ya no es ni siquiera el 25%, y estamos hablando que puede estar en el 18% o en el 20%. ¿Por qué? Porque nosotros, y por eso yo creo que es muy importante en las elecciones del mes de octubre, unirnos también con los Claro, pero eso que usted dijo, ellos siguen unidos. No, y nosotros también creo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque en Colombia todavía podemos hacer, y inclusive es una propuesta, hacer un barrido en el país, en donde si podemos hacer acuerdos con Cambio Radical puede ganar para respaldar amigos de Cambio Radical, y que los de Cambio Radical respalden amigos del Centro Democrático, o respalden amigos de la Nueva Fuerza, o amigos de otros partidos que se unan y que podamos ganar alcaldías. Porque fíjese, yo creo que el gran reto precisamente de la clase política y de los partidos políticos en las elecciones de octubre de este año es ganar Bogotá. Por primera vez, Nito, en Bogotá hay un hecho muy importante, que hay doble vuelta. Primera vez que hay doble vuelta. Es muy importante porque lo que le decía antes, siempre se presentaban 4 de los nuestros contra 2 de ellos, y terminaban ellos unidos y nosotros divididos, y nos ganaban las elecciones con el 12, el 14. Yo no sé, Petro, cuánto sacó para ser alcalde de Bogotá. Hay que ganar Bogotá, hay que ganar Medellín, hay que ganar Barranquilla, hay que ganar Bucaramanga, hay que ganar Bogotá, lógicamente. Entonces, presidente, pero fíjese, sí, las regionales son muy importantes, pero el ejecutivo siempre va a tratar de mermar precisamente a esos gobiernos regionales y locales. Eso es lo grave, porque ellos van trabajando de esa manera. Lo vivimos en Venezuela. Yo sé. Pero aquí yo creo que los gobiernos locales, es decir, se están trabajando y muy fuerte. Todavía hay gobiernos locales muy importantes, hermanos, que no están o no se vislumbran que pueda ganar el pacto histórico. Entonces yo creo que hay una labor importante por hacer de los partidos, y de sentarnos las distintas fuerzas políticas que nos identificamos a combatir esa izquierda que hoy está gobernando. Lo que yo sí siento a la distancia es que esa ilusión que sembró, por ejemplo, el comandante Chávez en su momento, esa ilusión que había en el pueblo venezolano, no veo que es la ilusión que despierta Petro en el pueblo colombiano. Yo siento más bien al pueblo colombiano como observando. No lo veo lanzado en esa pasión que tuvo al principio el señor Chávez, el pueblo venezolano con el señor Chávez. No sé, me pregunto,
mi No, percepción. totalmente de acuerdo, y tú, además porque estamos viviendo una situación muy complicada. El tema de la Exacto. carestía, el tema de la inflación. Es que fíjense ustedes, dicen, ah, no, es que el presidente Petro aumentó al 16% el salario mínimo. Sí, pero no alcanza, Pues porque sí, la si inflación la se lo inflación comió. fue del 13.5, está Claro. aumentando el 2%, el 2.5%, con eso no está viviendo la gente. Y mire lo que está pasando, como digo yo, mientras que el presidente está en Suiza, se vino hoy, en el caso de Nariño y en el Cauca, la gente no están pudiendo sacar sus alimentos. Se están perdiendo la cosecha de papa, se está perdiendo la leche, se están perdiendo una gran cantidad de alimentos que hoy no hay por dónde sacarlos. Y resulta que no hay presencia del Estado, hoy no hay gasolina, no se puede llevar gasolina, hoy están teniendo que importar gasolina del Ecuador. Entonces, en fin, ahí hay un tema hoy en día muy complicado porque de verdad, Nitu, yo creo que a la gente no le está alcanzando la plata, de verdad. Y la gente, mire, solamente el otro día me hacían caso a mí, hay colegios que hoy en día solamente en los textos escolares creo que se aumentaron 400%. Y hay colegios que le piden, imagínense si un cuaderno que podía costar X cantidad de plata, ese cuaderno, hay colegios que le piden a los niños 10, 12, 15, 20, 17 cuadernos, yo no sé, ¿para qué? ¿Cuánto le vale a una familia? Hoy las familias no están teniendo con qué comprar útiles escolares. Que es lo más grave, porque cuando la educación se abandona, Exacto. Muy se grave. condena a un pueblo a la esclavitud, Claro. definitivamente. Presidente, ya para terminar, dos preguntas últimas. ¿Cómo ha recibido el partido, la militancia y alguna dirigencia del Partido Conservador esta petición suya de que le devuelvan la personalidad jurídica de la nueva Fuerza Democrática? Muy bien. La verdad que hay muchas llamadas de antiguos líderes y jefes del Partido Conservador, porque vuelvo y te digo, quienes renunciaron al partido de la dirigencia actual, esos fueron los que renunciaron al partido. Entonces hay muchos conservadores que dicen, es que aquí es donde están las verdaderas bases del Partido Conservador. Mucha gente llamando, muchos líderes llamando, líderes diciendo, el presidente Pastrana, estamos listos para trabajar. Mucha gente joven, muy entusiasmada. Qué bueno. Hay una alternativa distinta y también estamos de suerte que hay unas elecciones en octubre. Si nos otorgan la personalidad jurídica como esperamos, pues se abre también un espacio para que gente joven, gente nueva, gente renovada, gente distinta, no estén pendientes de la corrupción de los partidos que tienen que pagar por un aval, sino que puedan verdaderamente aspirar y que podamos renovar, comenzando precisamente por esos pequeños consejos de esas pequeñas ciudades a lo largo y ancho de toda Colombia. Y ya tiene, no sé, pienso, nombres en la cabeza, gente que se le haya acercado, que digan, yo estoy dispuesto a competir en esto. Todavía no, porque mientras no se tenga la personalidad jurídica no hay nada que hacer, pero por lo menos si hay gente que dice vamos a trabajar, y qué bueno que haya pedido de nuevo la restitución de la nueva fuerza y que podamos nosotros tener la posibilidad de tener gente en las elecciones en el mes de octubre. El Consejo Nacional Electoral, yo entiendo que usted ha dicho que no tiene por qué negársela, pero no sé, como las cosas van cambiando con estas Bueno, eso izquierdas, le sería, pregunto. puede ser que el gobierno meta la mano para que no nos la den, lógicamente. Ah, bueno, esa, A ver, hay que mire, estar... hay que estar pendiente porque estamos viendo lo que está sucediendo. Fíjate, simplemente como un hecho ayer, qué curioso, que el mismo día que yo pido la personalidad jurídica de la nueva Fuerza Democrática, me hackean mis twitters. Ah, pero es que se me adelantó, esa era la última pregunta. Claro, me hackean Facebook, me hackean todos lados. Qué curioso que sea exactamente el mismo día que nosotros pedimos la nueva Fuerza Democrática. Esto es una pelea dura y puede ser que el gobierno trate de meter la mano precisamente para no tener competencia y que no haya gente que pueda precisamente salir a competir. Yo desde esta orilla, desde mi Twitter, he sido un crítico del gobierno del presidente. Nunca hemos tenido respuestas del presidente Petro, pero ahí seguimos y estábamos dando la pelea y la lucha desde las redes sociales. No, yo se lo pregunto porque, bueno, en Venezuela, imagínese, por ejemplo, María Corina Machado tiene toda la vida pidiendo que le oficialicen el partido 20 Venezuela y no ha habido manera de que eso suceda. Entonces, bueno, ese es el actuar de la izquierda. Sí, claro, eso es el actuar de la izquierda,
Pero a ver, la izquierda en el Consejo Nacional Electoral solo tiene 2. Son 2 del pacto histórico, y eso que le dimos, los partidos tradicionales le dieron al pacto histórico 1 más que no le correspondía en ese momento, creo yo, pero tiene 2 el pacto histórico. Yo no entendería por qué el pacto histórico no va a votar porque haya la renovación si ellos mismos son los que han patrocinado precisamente que haya una apertura. La presidenta del Consejo Nacional que estuve hablando estuvo muy afectuosa, nos recibió que se iba inmediatamente a dar traslado para que se estudiaran. Muchas gracias a la presidenta. Es el mismo pacto histórico el que está promoviendo precisamente que haya más participación política sin nuevos partidos. Fíjese que ya hay 2 partidos nuevos, desde el presidente del Congreso y le dieron un partido, creo que al antiguo, al samperismo, y hay un partido nuevo del gobernador del Magdalena. Entonces, por lo tanto, no vería yo por qué quienes ya hemos tenido representación política, y así se establecen los acuerdos, y es la propia jurisprudencia de la Corte, quien ya hemos tenido personería jurídica, no nos puedan restituir esa personería jurídica. Bueno, esperemos entonces, vamos a estar atentos, son 30 días que hay que esperar. Exacto. Vamos a estarlos contando, presidente. Ojalá, yo sé que rescató ya el Twitter ahí estamos en eso. Pero está todavía con el Facebook ahí no se lo han devuelto. No, todavía estamos, pero bien, ahí va, todo eso se va a resolver. Por favor de Dios. Muchísimas gracias de verdad, presidente, por habernos concedido este espacio, toda la suerte con la nueva Fuerza Democrática. Y bueno, usted definitivamente no descansa. Ha decidido, decidió renovar esta organización, este movimiento, increíble. Ahí estamos en la lucha y ya vamos para adelante, Víctor. Amén. Muchísimas gracias. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.